Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy toca un vídeo bastante interesante y que hacía mucho tiempo que no hacía uno parecido, que es hablando sobre un sector en concreto o pues bueno, sobre algún fondo de inversión o algo así. Entonces hoy nos ha tocado el sector de los yates de lujo. Creo que es un sector súper interesante. El vídeo que os he preparado intentaré que no sea muy largo, pero creo que aporto cosas de bastante valor y que os van a interesar mucho, porque vamos a hablar del sector, os voy a explicar un poquito cómo funciona y luego vamos a ver pues algunos players del sector, algunas empresas muy interesantes que pueden presentar, ¿por qué no?, una buena oportunidad de inversión o una buena idea de inversión, al menos para tenerla presente. Entonces vamos a ir arrancando ya. Deciros también que yo tengo, por ejemplo, una de estas empresas en cartera. Sí que es verdad que últimamente me estoy planteando si la empresa que yo tengo en cartera es la mejor del sector, que eso es un poco también el fundamento de este vídeo, de ver si realmente es así o no, y luego habrá un trabajo detrás de asegurarse de que realmente así sea o no, y en ese caso pues poder hacer un cambio de una empresa a otra, ¿por qué no? Porque ya veréis que todas son muy buenas oportunidades de inversión. Entonces, sector de los yates de lujo, para que os pongo tres empresas de las cuales también voy a hablar un poquito por encima, ya que son por las tres del sector. Y que sepáis que San Lorenzo tenéis la tesis en el canal, porque es la empresa que yo tengo en cartera. Hice la tesis, la expliqué el sector, expliqué la empresa en concreto. He subido también el Excel de valoración. Recordad que los Excel de valoración, si los queréis, los tenéis también en mi Patreon, que os lo dejo en la descripción del vídeo. Y dicho esto, pues vamos a ir arrancando y os voy a explicar el sector, que es súper interesante. Entonces, como no, vamos a empezar con unos datos del sector en general para que nos hagamos una idea de dónde nos encontramos, en qué punto estamos y dónde vamos a ir. El sector de los yates de lujo, al año 2024, tiene más o menos una capacidad de 11,6 billions. Ese sería el mercado entero de los yates de lujo. Y se prevé que el propio mercado crezca hasta 2029 a 18,1 billion, lo cual supondría un 7,35% de KGR anual. Eso significa que el mercado de los yates de lujo más o menos va a crecer sobre un 7 o un 8% anual año tras año. Y por tanto las empresas pues van a crecer, si son empresas de mediana calidad, un 7 o un 8%, y si son empresas que crecen por encima del mercado, que están por encima de la media, que son los mejores competidores, pues van a crecer pues por encima de ese número y pues seguramente pues crezcan a doble dígito, como la mayoría de las empresas que vamos a ver hoy aquí. Entonces, datos curiosos, que el mercado de más crecimiento es Europa, el más grande también es Europa, y la concentración del mercado es baja, que eso os lo enseñaré luego en un dibujillo que tenemos por aquí. Eso es lo que tenemos que quedarnos por el momento hasta ahora. Entonces, el sector. ¿Qué impulsará ese crecimiento? Porque sabemos que va a crecer un 7, un 8%, pero ¿por qué? ¿Qué motivos habrá? Pues por aquí os he querido hacer una recopilación de varios de ellos. Por ejemplo, el primer motivo es el aumento del poder adquisitivo. Y es que no es ningún secreto que cada vez más hay más millonarios en el mundo, hay más gente con mucho dinero y cada vez las clases sociales son mucho más diferenciadas. Tenemos sectores con mucho dinero y luego gente que se está empobreciendo mucho. Entonces se está todo sectorizando bastante. Uno de los motivos entonces será eso, justamente, aparecerán nuevos millonarios, cada vez serán más y por tanto, pues esta gente son normalmente los clientes de este tipo de empresas. Luego, un segundo motivo para este crecimiento son las normativas medioambientales, ya que la contaminación que están suponiendo los barcos y también por los yates de lujo, todo tipo de barcos, es bastante elevada, la contaminación que produce todos los barcos en general. Entonces las restricciones medioambientales lo que están haciendo es ya hacer transiciones, es ya hacer obligar a las empresas a que busquen alternativas que contaminen menos, que sean pues más eco-friendly, que tengan materiales mucho mejores, más ligeros, que permitan ahorrar combustible, etcétera. Entonces, como es obvio, esas medidas harán que los barcos mejoren, que los barcos tengan cambios medioambientales y que los barcos antiguos pues que tengan ya que cambiarse por barcos nuevos, los cuales cumplan pues estas restricciones o con esta tecnología. Lo cual va ligado con la tercera opción, que son las nuevas tecnologías y diseños. Y es que la nueva tecnología, ya no solo por el tema medioambiental, que también, sino nuevas tecnologías porque también tenemos nuevas funciones, nuevos materiales, nuevos diseños, nuevas cosas dentro de nuestros yates. Al final la tecnología avanza muchísimo, entonces los servicios y las cosas que podemos encontrar en los yates cada vez son mejores. Si tú eres una persona multimillonaria que te has comprado un yate, tú quieres que tu yate esté a la última, sea de los mejores, y cuando se empieza a hacer el yate se empieza a hacer más viejo, que ya no tiene las funciones de mercado o el diseño ya queda anticuado, pues lo que hace la gente que puede es justamente hacer ese cambio de barco. Y es lo que vamos a ver de cara a años futuros. Luego, también hay otro motivo, que es el incremento del turismo en las zonas de costa. Y es que
cada vez más la gente le gusta ir al verano, cada vez más le gusta ir a la playa, cada vez más se está incentivando el turismo y no paro de ver, por ejemplo, este año noticias de que hay un montón ya de zonas de costa masificadas, que hay un montón de turismo, un montón de gente que va a las zonas justamente de costa a masificarlas y eso, la tendencia es que vaya en aumento, en aumento, en aumento, porque cada vez se promueve más hacer viajes, cada vez está más de moda, cada vez con las redes sociales el postureo se promueve todo mucho más. Cada vez habrán nuevas economías emergentes que también vendrán hacia estas zonas de costa y al final pues todo eso lo que produce es que la gente se vaya de vacaciones a estas zonas donde puedes disfrutar de tu yate. Y luego el desarrollo de economías emergentes, que a día de hoy pues hay muchas economías, India, China, África, etcétera, que son economías emergentes, las cuales los mercados se están desarrollando, que cada vez habrá más gente que tendrá acceso a este tipo de lujos. Esto de los yates es como los coches antiguamente. La gente primero iba a caballo, los que tenían dinero y los que no iban andando, luego habían los caballos y los que tenían dinero iban en coche, y luego casi todo el mundo tiene coches. Pues un poco pasa lo mismo con los yates. Ahora los yates pues los tiene gente contada, pero cada vez pues habrá más gente que tenga más yates y al final pues estos barcos recreacionales se disfrutan mucho en vacaciones. Datos que os pongo por aquí. El número de billonarios que había en 2023, un poco en función de cada país y cada zona, para que os hagáis una idea. Y por ejemplo, en China hay billones de millonarios, ¿no? Y en China, por ejemplo, es una economía que aún no ha crecido demasiado, que aún tiene que emerger, y por tanto, si vemos aquí los crecimientos que se esperan, Europa es la que más se espera que crezca, pero luego tenemos crecimientos también medios en zonas muy grandes, como Estados Unidos, como la zona de Asia, etcétera. Entonces, todos estos crecimientos para venir dados por la gente que tiene mucho poder adquisitivo, concentrados en estas zonas que vemos por aquí. Además, una cosa ya también muy interesante que he querido añadir en esta presentación del sector, que ya no solo va hacia los yates de lujo, sino que va en general hacia los barcos. Es que todos los inversores tenemos muy visto el tema de Tesla, de la conducción autónoma, etcétera. Pero todo eso también se puede aplicar al shipping, al sector del shipping, al sector de los barcos. Y es que por aquí os he puesto una diapositiva súper interesante, en la cual vemos un poco cuáles son las perspectivas de futuro, qué se puede hacer, qué se espera de los barcos. Y es que si te pones a imaginar un poco, es algo mucho más sencillo desde mi punto de vista, porque cuando nosotros hablamos de conducción autónoma en un coche, que supuestamente ya estará al caer y Tesla ya ha dicho que está a puntito de salir, pues un coche tiene que tener en cuenta todas las carreteras, todas las señales, las personas, árboles, obstáculos, etcétera. O sea, miles de cosas que hay que tener en cuenta que dificultan muchísimo esa conducción autónoma. Pero si te lo paras a pensar con los barcos, el barco va por el mar. Es decir, el barco lo peor que le puede pasar es el momento de llegar al puerto o el momento si estás navegando y tienes algún barco cerca, etcétera, pero en su general, la mayoría de tiempo lo que estás es navegando por el agua. Es decir, no tienes ningún obstáculo, no tienes que ir haciendo lecturas súper precisas de ninguna señal, esquivando personas, ni nada por el estilo. Entonces, creo que aplicar esta conducción autónoma, este control, por ejemplo, remoto desde cabinas a barcos, etcétera, es algo que ya está al caer, que las nuevas tecnologías van a llegar a este sector y que puede hacer una gran revolución. Entonces, esto no va tan destinado a los yates de lujo, porque al final un yate de lujo tú lo tienes para disfrutarlo, vas a estar en el yate, vas a estar dentro de él, lo vas a estar conduciendo, pero sí que para el sector en general de los barcos, pues los cargueros, etcétera, a lo mejor ya no necesitarán de tripulación, ¿no? La tripulación será mínima, entonces habrá muchos ahorros, etcétera. Entonces eso es muy interesante para el sector en general. La revolución tecnológica pues va a aparecer por todos los lados, ¿vale? Igualmente tú puedes estar en tu yate, pero le puedes configurar, oye, estamos en Ibiza, ¿vale? Quiero mañana por la mañana estar en Mallorca. ¡Pum! Le das al botón, tú te vas a dormir y mañana por la mañana cuando te levantas el barco ya ha ido solo y estás en Mallorca como tú querías. Pues eso son cosas, tecnologías que van a hacer que la gente, si eso existe y si eso se puede hacer, puede ser que una persona se cambie el barco solo porque el barco sea capaz de conducirse solo. Porque al final ve algo que es súper útil, no tiene que estar un capitán allí o no tiene que estar toda la noche conduciendo o lo que sea. Entonces al final es algo a tener muy en cuenta y bueno, que quería presentaros y traeros aquí. Entonces, ¿qué más sobre el sector? Vamos a entrar un poquito más en las compañías, en los players del sector. ¿Qué he conseguido descubrir investigando? A ver, es un sector muy complicado. ¿Por qué? Porque hay empresas que son única y exclusivamente del sector de yates de lujo, como de las tres de las que hablaremos luego, pero luego hay empresas que son en general de barcos o incluso hay empresas que
los barcos son solo una sección. Y tienen barcos, tienen hoteles y tienen de todo. Entonces es un sector muy fragmentado y muy complicado de saber quién tiene cuota de mercado en un lado, quién tiene cuota de mercado en otra, etcétera. Entonces, yo un poco por el número de ventas, por el mercado, etcétera, lo que me ha salido es que, por ejemplo, Alexander Marine tiene una dominancia del mercado de un 56%. Pienso que esto está alterado porque Alexander Marine no solo hace yates de lujo, hace otro tipo de barco, pero cuando lo reportan las ventas o cuando sacan toda la información, pues ellos no distinguen tanto entre yates de lujo y barcos de cargueros y yates y cruceros, etcétera, sino que hacen una distribución un poco más complicada y bueno, es difícil de verlo. Entonces lo interesante aquí que se nos hace son las tres que vamos a analizar, que son San Lorenzo con un 7% de cuota de mercado más o menos, The Italian Sea Group con un 3% y Ferretti con un 10% más o menos, para que tengamos unas ideas. Por otro lado, cuando analizo el top constructores que aporta San Lorenzo, vemos que según ellos San Lorenzo es el segundo constructor que ha construido más metros de yates el año pasado, el año 2023, con solo por delante Azimut Benetti. Entonces todo lo que tenemos debajo son otros constructores que han construido menos metros de estos yates de lujo. Entre estos constructores, por ejemplo, encontramos a Larsen, que yo os lo había añadido aquí con un 18%, ahora parece ser que Larsen, en cuanto a yates de lujo, construye menos metros que San Lorenzo, entonces estaría por debajo de este 7%. Eso es porque seguramente Larsen construye yates y aparte otros tipos de barcos y no lo diferencian en cuanto a las ventas. Luego vemos The Italian Sea Group, que era este que os ponía por aquí, que sí que más o menos ya va encajando, y luego Ferretti, que no aparece por aquí pero que también estaría dentro del sector, lo que pasa que no lo incluyen dentro de esta tabla comparativa, no sé el motivo, pero estaría más o menos un poquito por encima de San Lorenzo, podría estar a la altura de Azimut Benetti más o menos. Y ya lo que os decía, vamos a ver estos tres players dominantes y también un recorte muy interesante sobre el sector en general, y es que si vemos un sector consolidado en la zona roja, contando como consolidado que hay entre 1 y 5 empresas que dominan el sector, como podría ser fácilmente el sector de las tarjetas de crédito, Visa, Mastercard, American Express y poco más. Y luego, siendo el verde, un mercado fragmentado en el cual hay muchísimos players. Pues el mercado de los yates de lujo está entre la zona verde-amarilla, está aquí en esta flecha. Eso quiere decir que hay muchos players y que está bastante fragmentado. No hay grandes empresas las cuales estén dominando este mercado. Entonces eso lo hace muy positivo porque podemos ganar cuota de mercado si somos una de las mejores empresas, y luego también lo hace positivo porque podemos ir haciendo adquisiciones, como por ejemplo hace San Lorenzo, que San Lorenzo obviamente yo como la conozco más, pues la tengo en cartera, la tengo más estudiada, entonces sé que hace este tipo de adquisiciones para irse expandiendo. The Italian Sea Group y Ferretti Group quiero suponer que también las hacen o que las querrán hacer, pero por el momento no he indagado más a fondo sobre ello. Entonces vamos a ver ciertos datos de estas empresas que para que sepáis un poco. La idea, obviamente, en un vídeo de 20 minutos no os voy a poder explicar tres empresas completas, todos sus números, todas sus perspectivas de futuro, etcétera. La idea es aquí ver un poco el conjunto del sector y ver estas empresas más o menos cómo se han comportado y en función del pasado podemos hacernos una idea de cómo podría ser el futuro, ¿vale? Quiero enseñaros que son empresas de gran calidad que merece mucho la pena estudiar porque pueden ser muy buenas oportunidades de inversión. Entonces, vamos a ver estas tres, unos cuantos datos sobre ellas y luego al final sacamos conclusiones. Empezamos con la cotización, ¿vale? Con los datos generales de las empresas. La cotización. Ferretti cotiza unos 8 billions, que sería una medium cap, ¿vale? Una empresa mediana. Luego tenemos The Italian Sea Group, que sería una small cap, 100%, es decir, una empresa pequeña. Y San Lorenzo, que también tiraría a empresa pequeña, desde mi punto de vista. Entonces, tenemos dos empresas pequeñas y una mediana. Como os decía, el sector está bastante fragmentado, entonces no hay grandes empresas de varios billions, etc. Entonces, todas estas empresas tienen en común que reparten un dividendo. Por aquí he puesto la cantidad de dividendo, que no es importante. Lo que sí que es importante es la rentabilidad del dividendo. Entonces, en el caso de Ferretti, la rentabilidad del dividendo es un 3,5%. En el caso de Italian Sea Group, un 4,1%. Y en el caso de San Lorenzo, un 2,7%. Interesante saber que los payout ratio, es decir, la cantidad de beneficios que ellos destinan a dar en dividendos, no es demasiado alta en ninguno de los casos. Por ejemplo, en Ferretti es un 25%, en The Italian Sea Group un 40% y en San Lorenzo un 25%. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que el dividendo es bastante sostenible y además el dividendo todas las empresas lo van creciendo bastante año tras año, lo cual es bastante positivo y cualquiera de ellas pues sería una muy buena e interesante inversión.
Luego, si vemos un poco en las ganancias, es decir, las ventas, el beneficio neto, el EBIT, etcétera, lo que os pongo por aquí es un poco el crecimiento de ventas que han tenido en los últimos 3 años cada una de ellas, que obviamente rendimientos pasados ya sabemos que no significan rendimientos futuros, pero para tener una idea de cómo crecen estas empresas. En el caso de Ferretti crece un 22% anual, al menos estos 3 últimos años de media. De Italian Sea Group ha crecido un increíble 48% anual y San Lorenzo un 17,4% anual. Entonces, las ventas, para que tengamos unas ideas de magnitudes, en Ferretti son de 1,2 billions, en Italian Sea Group de 356 millones y de San Lorenzo de 870 millones. Esto sería el grosso de las ventas y luego pues tenemos por aquí un poco el EBIT, que tampoco hace falta que os diga cuánto es el valor, y luego tenemos el net income, que tampoco hace falta que os diga el valor. Lo que sí que es muy interesante es saber qué porcentaje de las ventas se acaba convirtiendo en beneficio neto, que al final el beneficio neto es lo que nos interesa a los accionistas. En el caso de Ferretti se transforma un 7% del beneficio neto. En el caso de Italian Sea Group, aun siendo una small cap, ojo, es muy interesante que se transforma un 10%. Y San Lorenzo, que es una empresa que yo tengo en cartera y la cual, pues, aunque no tiene ventas tan grandes ni crecimientos tan exagerados, sí que tiene mejores márgenes, etcétera, transforma un 11% del total de las ventas en beneficio neto. Lo que os pongo por aquí, el crecimiento de las ventas de cada una de estas empresas. En el 2020, bastante deprimido, bastante flat, bastante estable. ¿Por qué? Porque teníamos el COVID, nadie podía comprar en COVID. Pero si no contamos el año 2020, juzgarlo vosotros mismos. Por ejemplo, Ferretti, que es la que tenemos en color azul, de 672 a 955 millones, a 1100, a 1200, increíble crecimiento. De Italian Sea Group, de 1100 a 180, perdón, de 111 a 181, a 287 y a 356, es decir, triplica en 4 años las ventas. Y luego San Lorenzo, pues de 529 a 593, 753 y 856. Es decir, todas ellas tienen crecimientos de las ventas muy interesantes y que las hacen a primera vista, a priori, en este análisis que estamos haciendo muy superficial, las hacen buenas empresas. Entonces, los balances también son muy buenos en general. ¿Por qué? Porque deuda neta no tenemos en ninguna de las tres. Es decir, no tienen deuda neta, lo he puesto en negativo porque lo que tienen es caja. En el caso de Italian Sea Group están más o menos neutros porque solo tienen 1 millón en caja. Y luego os pongo un poco el valor del equity, también para que lo tengáis en cuenta por si valoramos en función del book value, etcétera. Pero bueno, no va a ser el caso en este vídeo porque lo que os digo, lo vamos a tratar por encima. Entonces, lo importante de aquí, en el balance, que no tienen deuda. Y el flujo de caja, lo que os he hecho aquí es resumiros un poco dónde se va el flujo de caja, para qué lo usa cada una de las empresas, ese cash flow que genera. Entonces, en el caso de Ferretti, el cash flow es negativo porque destina parte a los dividendos y luego destina gran parte al CAPEX de expansión. ¿Qué quiere decir eso? Que actualmente está en una fase en la cual está destinando mucho dinero pues para construir, por ejemplo, astilleros, los cuales le van a permitir construir más barcos y por tanto conseguir más beneficios. Entonces, por ahora, el cash flow del último año que he estado mirando, por ejemplo, ha sido negativo. Entonces, no significa que sea malo porque tienen caja, ¿vale? Pero lo que quiere decir es eso, que están invirtiendo ahora para crecer el negocio y que el cash flow positivo lo veremos de cara a futuros años seguramente. The Italian Sea Group emplea su dinero obviamente para los dividendos y también para repagar algo de deuda, porque lo que os pongo aquí es la deuda neta, ¿vale? La deuda neta quiere decir restar la deuda menos la caja. Entonces, si restamos la deuda menos la caja, queda que hay más caja que deuda, pero obviamente tienen deuda. Lo que pasa es que también tienen más caja. Pues eso quiere decir que lo que hace Italian Sea Group, aparte de repartir los dividendos, lo aprovecha para repagar deuda y así pues la caja es mucho más grande que la deuda que tienen. Y lo que hace San Lorenzo en estos últimos años, obviamente este cash flow es de los últimos años, eso puede cambiar con el paso del tiempo, pero por ejemplo San Lorenzo lo que ha hecho es hacer algunas adquisiciones, pues repagar deuda y luego también es repartir dividendos. También ha hecho alguna pequeña recompra de acciones, pero ha sido una cosa muy pequeña, prácticamente sin importancia. Entonces, ahí es donde van los flujos de caja mayoritarios, en expandir sus negocios, en repartir los dividendos y en pagar la deuda. También podrían hacer alguna recompra de acciones y luego también pueden hacer adquisiciones, ¿vale? Eso ya depende un poco de la directiva y de dónde quiera meter pues el capital allocation ese que tanto nos interesa a los inversores. Y luego ya por último, para ir acabando el vídeo que no se haga muy largo, hablaros un poco de la valoración. Y en general, por los números que hemos visto superficiales, las tres parecen muy buenas empresas, parecen muy buenas oportunidades de inversión. Lo complicado aquí tal vez sería saber cuál es la mejor oportunidad de inversión. Que eso es justamente la faena que yo voy a hacer pues a continuación otros días
mediante mi análisis, seguramente estudiando The Italian Sea Group. Por el momento, San Lorenzo ya la tengo estudiada, me ha parecido una buena inversión, estoy invertido en ella. Si estudiando, por ejemplo, The Italian Sea Group o Ferretti, pienso que son mejores inversiones, pues obviamente habrá que hacer ese cambio de compañía, ¿no? Vender nuestras acciones de San Lorenzo para comprar una compañía del mismo sector, pero que creemos que tiene mejores vientos de cola. Entonces, lo que os digo, la valoración en general, si lo valoramos por el múltiplo PER, que es un múltiplo en función del beneficio neto, que puede sernos bastante útil en este tipo de empresas, vemos que las tres más o menos están entre unas 10 y 15 veces beneficios. Entonces, la que tenemos en azul sería la empresa Ferretti, que está prácticamente a 9 veces, a un PER de 9. Luego San Lorenzo es la que tenemos en negro, es una empresa que está a unos múltiplos un poco más altos. Es la que yo tengo en cartera, y los múltiplos más altos se deben, primero, porque es uno de los players de mayor categoría en el sector, los que tienen mejores márgenes, están bien posicionados y por el momento han conseguido algo que las demás empresas no han conseguido. Por ejemplo, The Italian Sea Group está siguiendo el camino de San Lorenzo, pero está en una fase mucho más temprana. Que eso no tiene por qué ser ni bueno ni malo. Eso significa que San Lorenzo ya ha cumplido unas metas y unos objetivos y una expansión que The Italian Sea Group aún tiene que hacer. Entonces, por el caso de Ferretti no la tengo tan estudiada y tan conocida, no sé por qué cotiza más barato, no sé si es que hay una oportunidad de inversión o una trampa de valor. Eso tendríamos que estudiar la empresa mucho más a fondo. Entonces luego The Italian Sea Group pues está cotizando a unas 10-11 veces beneficios. Si tenemos en cuenta que las valoraciones son bastante atractivas, ¿vale? Porque son PER 10, 12, 15 para empresas que crecen probablemente a dígito alto o doble dígito. Al menos años anteriores lo han venido haciendo así. Aparte que tienen un dividendos bastante altos y bastante crecientes y tal, pues desde mi punto de vista, como conclusión del vídeo, podríamos ver que este sector en general podría tener empresas muy interesantes que nosotros nos gustaría tener en cartera, una vez obviamente estudiadas, y que nos podrían dar grandes revalorizaciones y grandes alegrías de cara a un futuro. Porque al final, cuando compramos empresas de calidad que tienen crecimientos a unos múltiplos que no son muy elevados, las revalorizaciones que podemos conseguir son muy positivas. Y nada, gente, este ha sido el vídeo un poco del sector de los yates de lujo. Sector, desde mi punto de vista, muy interesante y que si os interesa ya podremos hacer un estudio de Italian Sea Group, que aún no lo he hecho, pero lo tengo pendiente. Dicho esto, si te ha gustado el vídeo, puedes dejar un me gusta. Si tienes alguna duda o alguna cosa que aportar, puedes dejar un comentario y nos vemos a la próxima.